Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth, tu anfitriona Prisa Sagar, y te traigo El Pilón. Y esto tiene que ver con que últimas fechas, aquellos que se dicen semillas estelares, divulgadores, divulgadoras, chamánicas, cartomancianas o lo que sea, me ha llamado la atención de que últimamente tiene como mucha la gente en el inconsciente colectivo a esta entidad, llamémosle personaje ficticio y demás, que se llama Cthulhu, ¿no? Y pues tiene una historia, tiene mucha tela de donde cortar y sobre todo, pues todo el mundo conoce, si es que se ha leído los libros de H.P. Lovecraft, ¿no? Y pues este es el mítico monstruo, ¿no? Como lo han dibujado. Una cosa como con cabeza de molusco, con alas, humanoide, y que bueno, fue ideado por, como yo te comento y te diré, Lovecraft, que tenemos su imagen para que sepas quién es. Es este señor que tiene cara como de nada. Él fue el que hizo Necronomicron e hizo pues fábulas y cosas así con el terror, fantasía y demás. Este señor pues es interesante, la verdad. Y hoy en día hemos escuchado a través de todo esto en internet de que los Cthulhu o esta raza de extraterrestres, según, tienen mucho que ver con lo que está pasando en nuestro entorno, porque pues no, supuestamente la Federación Galáctica pues desde hace 2 años está arriba de nuestro planeta, o eso es lo que se comenta. Pero también he oído de todo, que tampoco son extraterrestres, que es la energía vibracional por la que estamos atravesando, y cada quien tiene su concepción. Válido. Y hasta hay negacionistas que afirman que son puras fumadas de Lovecraft, que no existe y que la Federación Galáctica no sabe de ellos. Me parece muy interesante a veces la gente como es protagónica en todos los sentidos para tener vistas y likes y hasta hacer aquí por las redes show mediático y llevar ese espectáculo a la realidad, a decir verdad, ¿no? Y no solo eso, tratar de convencer de que esté informando cuando es su perspectiva y es su verdad. Así es con todos nosotros. Nada más que, sin embargo, yo sabes que en este canal le ha sido a Google, porque no tiene criterio propio, o sea, sé yo, te voy a platicar lo que tiene que ver con esto, cómo empieza la historia de Cthulhu, de Lovecraft, y con fechas, datos y todo, y sobre todo para que tú tengas tu propia idea, te metas un clavado de todo lo que se dice de Cthulhu, obviamente por libros que también te puedes leer, comprarlo, analizarlo, pensarlo. Y yo te digo, no me creas a mí, yo nada más te traigo el tema y tú sabes qué hacer con él. Digo, aquí yo no te vengo a decir que yo tengo la verdad absoluta, porque ya estaría cometiendo el error de tratarte de meter a una secta, y la verdad las cosas no van por ahí. Bueno, en este sentido vamos a ir comenzando, y antes de comenzar con el tema, suscríbete, dale click a la campanita,
dale tu me gusta, no seas mueble, completamente gratis. En la caja de los comentarios dejarme tu comentario. Los primeros comentarios, pues si se les da su corazoncito, se les contesta. Ya cuando ya genera varios comentarios me es un poquito difícil, ¿no? Estar contestando. Y bueno, sí los leo, pero a veces no puedo contestar hasta de videos anteriores que yo hice casi al principio. Pero eso no quiere decir que no los lea, porque también hay que buscar temas. Y este es el tema que te traigo. Miren, Howard Phillips Lovecraft, que pues estuvo aquí pululando por la vida entre 1890 y 37, digamos que ha sido pionero de este tipo de literatura. Y, ¿qué creen? Cuando él escribió todo esto, ni se le peló con esta literatura. Hasta después de su muerte fue que, tómala, explotó todo lo que él había escrito. Y bueno, él escribió, a su parecer, ficción de horror. Y bueno, él no era una persona así de party, vamos, y de muchos amigos. No, por el contrario, era una persona, como la describen, solitaria. Estuvo enfermo desde chico porque estuvo mal desde que nació. Su sueño, según se dice, era ser astrónomo. Y bueno, él perdió aún así con esta enfermedad porque tuvo cuestiones nerviosas. O sea, tuvo ahí un cachicuás en el sistema nervioso. Y bueno, pues eso le vino a reducir el estar en contacto con la gente. Puede ser que por esta imposibilidad de tener contacto con la gente por la enfermedad que tuvo, pues uno va generando pues una vibra muy baja, muy baja, muy baja, muy baja, muy baja. Y ya lo han dicho, que cuando tu energía está en un nivel inferior, sí puedes jalar cosas. Y a lo mejor fue entre su estado psicológico o espiritual que hizo que creara lo que ustedes conocen como Cthulhu. Ahora bien, él vivió aislado, pero aisladísimo la mayoría de su vida. Y dice que solo con ver a la gente lo ponía nervioso. O sea, estaba como que muy encerrado en sí mismo. Ahora bien, ¿quién te dice que psíquicamente, para llevar sus obras, no hizo contacto con algo, consciente o inconscientemente? No podemos negar categóricamente y meter en nuestros ideales para convencerlos a ustedes de que esa entidad no existe y que obviamente pues todo es plan de la élite, y tenemos un cerebro tan de cacahuate que lo reducimos a eso. Así que yo aquí te estoy dando los porqués de su vida, ¿no? Y bueno, también pues a decir verdad, pues cuando se llegaba a topar con ellos, pues era en poquitas cantidades, de que veía a la gente, yo creo que corría a esconderse. Y lo que dicen que desde niño pues fue atormentado, porque él tenía terror en la noche. Dicen que cuando tenía 6 años, él dice que lo visitaron pues como seres nocturnos, así lo vamos a denominar, que eran de tipo humanoide y que no tenían cara.
de color negro. Por eso les digo que a lo mejor tuvo una facultad desde los 6 años, pero son cosas que no se hablan. Ahora bien, dice que tenían como la piel rugosa y que tenían alas, tipo los murciélagos. Eran unas cosas feas lo que él veía. Y también pues era algo que a lo mejor soñaba entre su psique, lo que traía. Tenía 6 años. O sea, a los 6 años es muy raro que alguien sufra de cuestiones mentales apenas descubriendo el mundo. Ahora bien, esos visitantes nocturnos eran tan aterradores que recordaba en aquellos momentos Lovecraft, pues, de estarse despierto. Si nos trasladamos a entender esto, ya no lo habían contado en películas de terror como Pesadilla en la calle del infierno, que los visitaba un hombre quemado y Sasquatch se los echaba en el sueño. Imagínense un niño de 6 años que no quisiera ni dormir. Así es que él trataba de mantenerse despierto en este periodo de su vida. Y se cree que esos sueños que lo empezaron a cazar o a perseguir fueron por más de un año. Y eso fue lo que hace influencia en lo que empieza a escribir. Bueno, dicen que la madre de Lovecraft, quien obviamente lo crió, y sus tías también, pues vieron por él, pero ¿qué creen? Su padre de este Lovecraft pues fue metido a un hospital psiquiátrico. Lovecraft tenía 3 años. Y entonces, ¿qué le pasaría? ¿Tendría esquizofrenia? Uno no sabe, porque no lo comentan aquí. Pero en su época, pues parece que causó impacto y fue como una opresión demoníaca de su único hijo. Ahora sí que por ahí, a finales del siglo XIX, empezaron a avanzar las cuestiones tecnológicas y Lovecraft, pues siempre se empezó a denominar que él no creía en los estatutos eclesiásticos. Era ateo. Así es que, qué ironía, ¿no? Que supuestamente, siendo una persona atea, cree algo así de ficción. Irónicamente, él no creía en nada, ni en ángeles, ni en demonios, Dios, lo que tú quieras. Pero mucha gente que pues no creía en estas ficciones adaptaron y entonces adoptaron todo lo que él escribió por gente ocultista después de su muerte. ¿Ven cómo vamos enlazando su historia? Imagínense, te mueres, encuentran tu lectura fascinante y los ocultistas deciden abrazar todos esos horrores en su literatura. Porque una cosa es leerlo y decir, bueno, chido personaje de ficción. Pero ya cuando se están metiendo los ocultistas estamos hablando de otra cosa. Y sobre todo, no hay que confundir con los esotéricos, porque los esotéricos estudian primero todo este tipo de cuestiones.
practicarlo o no practicarlo ya es decisión de cada quien, pero los ocultistas son los que ya están practicando todo ese tipo de conocimiento. Y seguimos con esto porque está bien interesante. Lovecraft pues dijo, pues yo nunca creí en lo supernatural. Y bueno, dijo, estoy feliz que usen el reino pues ahí espiritista, porque recordemos que también entre los 20 y los 30 es cuando surgen muchas cuestiones esotéricas, ocultistas, y también de índole espiritual. Es más, Lovecraft aparentemente vio potencial en las doctrinas de Madame Blavatsky y eran historias que se podrían vender también. Pero, pues, esto sucedió después de su muerte, como te comento. Durante su vida, pues, se conocía a él, miren, así, en una fracción muy pequeña. Y de hecho, pues sí había gente que lo podría haber leído, pero aparte sus relatitos fueron publicados en revistas. Y de hecho, la publicación se le llamaba Penny Dreadful. Y esto empezó a ser en Inglaterra. Lovecraft pudo haber rechazado la idea de un continente perdido y sobre todo los comienzos de la humanidad. Este concepto pues también le sirvió para echarle plumita, aunque no creía, yo creo que lo vio interesante y lo empezó a agregar. La noción de que ciertos humanos sean dotados, digamos, o se les vea su habilidad como una maldición para ver más allá de lo que se comunica con inteligencias vastamente pues más grandiosas que las de nosotros, o sea, como seres humanos, y entonces eso aderezarlo con el horror. Lovecraft lo que veía era el universo como frío, un lugar pues que no se sentía nada, y esas ficciones pues eran de esas inteligencias, no como se denominaba los maestros ascendidos y el mundo que empezó a crear Madame Blavatsky, que yo te comenté que ella junto con los demás fueron los artífices de toda esta mezcolanza de dioses, desde Jesús, Buda y todo, que los metieron ahí en un mix, y entonces ahí empezaron a crear lo que era la nueva era, y pues no era útil para la humanidad, excepto tal vez para tener esclavos o hacer sacrificios. El horror de descubrirse a uno mismo a merced de algo inmenso, de seres ancestrales que no tienen, ahora sí que compasión, es algo que viene plasmado en las historias de Lovecraft. Y esas ideas pues empezaron a ser frescas para los ocultistas, y eso pues empezó a fusionarse, y así fue como empezó a ser parte estas historias de Cthulhu y lo que escribió posteriormente. El estilo de escritura de Lovecraft es gótico, horror, y tiene una influencia de ficción.
Y esto ha ido pues pasando de generación en generación para quien les interesa ese género. Tan es así que pues ahí tenemos hoy en día un Stephen King, a un Roger Corman, John Carpenter, Ridley Scott, entre otros estilos. Y no estamos hablando directamente que tenga que ver con Cthulhu, pero se enlaza. Fíjense qué interesante. La influencia también va hacia los que se dicen ateístas o los que no creen en nada. Pero dentro de estas lecturas también se meten en las cuestiones metafísicas en este reino. Y bueno, esto embona con los principales y poderes alineados en contra de lo que es el logos. Y para los ateístas pues dicen, de aquí soy. Los que no creen, válido, no lo creen. Pero fíjense, aquí les va cómo sigue el entramado. Mientras Lovecraft comenzaba su carrera como escritor, había otro hombre que estaba fascinado con la influencia de los viejos dioses, o con estos que sabemos que son los que supuestamente crearon a la humanidad. Y bueno, ¿quién entra en este bochinche también? Ay, pues el cliente consentido de aquí, ¿verdad? Porque hemos hablado de las diferentes formas y maneras de este señor, que muchos dicen son mitos, otros son realidades, hizo también cosas ocultistas, y no es nada menos que este señor que siempre va a salir a colación, ¿no? Porque pues a decir verdad, digamos que son como pues, contemporáneos. Ay, estoy cuadrando la imagen, ustedes disculpen, pero ya saben que así es esto. Ahí voy cuadrando la imagen. Y ahí te voy. Este señor, que nada más y nada menos es Alexander, que pues obviamente se denominó como Aleister Crowley, que nació en 1875 en Warwickshire, Inglaterra, que viajó al Cairo en 1904 con su esposa Rose Kelly, y ahí Crowley pues se hizo miembro de The Golden Dawn, que era pues un culto a fin de cuentas. Y 5 años antes, pues él hizo un templo en su cuarto, en su departamento, y él comienza a hacer rituales para invocar a las deidades egipcias. Y ahí, con estas meditaciones que yo te puse en otro programa, cómo fue que las hizo, fue que contacta, y que les digo que mucho cuidado con cualquiera que se ponga a meditar, con cualquiera que te ponga una cámara, porque te puede aventar ese tipo de meditación de Crowley para estar contactando extraterrestres y no se te vaya a pegar algo, porque a veces no te dicen la información completa. Y entonces pues él contacta a esta cosa llamada Aiwass, que era como una especie de gris, y que era el mensajero de Hor-Parkrat, conocida con los griegos con el aspecto de Horus, el dios del silencio, y fue de ahí donde él empieza a comentar de esta deidad, ¿no? O de este ser. Ahora bien, él dice que escuchaba la voz de Aiwass y que le hablaba por su hombro izquierdo,
y que lo hacía desde a veces una esquina. Y ahí fue donde empezó a armar este libro de la ley de Telema. Me dirán que tiene que ver con Lovecraft y Cthulhu. Pues porque obviamente, y ahí te lo voy a explicar, quién es el que retoma las cuestiones de Lovecraft y hace ahí un engranaje. Pero vamos poco a poquito. Y entonces, ya cuando este cuate, Crowley, hace una especie de nueva religión basada en lo que es Telema, que se empezó a hacer la base del Ordo Templis Orientis, que se conoce como el Otto, y que también por aquí te dejé algunos escritos. Si mal no recuerdo, lo hice en un blog explicándote todo lo que es el Otto, que es similar a lo de los menzones. Y también empieza a entrar la Sociedad Teosófica de Blavatsky y los menzones, y empiezan y crean una hermandad universal, que la diferencia primaria o primordial entre Telema y la teosofía es la naturaleza de estas entidades, mandando mensajes desde el más allá. Blavatsky pues dice que había escuchado a supuestamente maestros ascendidos que iban a, según, a estar con lo de la evolución humana. Crowley lo que decía por su parte era el que él había sido guiado por los dioses de Egipto, que eran que era de Egipto Nuit, Hadit y Ra-Horquit. ¿Qué nombres? Pero bueno. La ironía es que mientras Lovecraft negó la existencia, en decir, ay, esos alucines de Crowley y de Blavatsky, pues también fue como dibujo él a través de su mente y lo inspiraron. O sea, mientras era un negacionista, también se estaba fijando qué hacían los otros que empezaban con esto del ocultismo. Ahora bien, de aquí nos vamos a esto que es ficcionado y que si no se investiga bien, te vas pero de bruces cuando no comprendes todo este tipo de cuestiones. Y tenemos lo que es el Necronomicron, que es una especie de grimorio con hechizos o de brujería. El libro, de acuerdo con el canon de Lovecraft, se escribió, según él, en el siglo VIII a.C. por Mad Arab Abdul al-Jared, que ese era el nombre de la niñez, y que obviamente era como un apodo. Y él amaba el libro Las 1001 noches. La inspiración por este grimorio inventado, según dice Lovecraft, que le vino en un sueño. Quien te dice que Lovecraft, por su parte, aunque se decía que no era creyente, no se le ocurriría, porque definitivamente nosotros no vivimos en la época para saber si no le entró por moda Lovecraft a las cuestiones ocultistas, que eso activara cuestiones de su cerebro y el supuesto grimorio inventado tenga parte de ficción y parte de lo que pudo haber atraído. Hay que pensarlo de varias aristas. Les digo, en este sentido cada quien tiene su opinión, pero una cosa es ser negacionista, una cosa es afirmar también que no existe, y otra también es muy peligroso decir que esa energía Cthulhu extraterrestre negativa
lo que está imperando en el país, no más por tener vistas y likes. Mejor hay que encontrarle un sentido y un porqué. Ahora bien, a través de muchas cartas de amigos y colegas, él pues tuvo coraje con otros para incorporar varias cosas en sus trabajos. Conforme fue pasando el tiempo, las referencias del Necronomicron empezaron a crecer. Muchos autores que creaban historias de ficción y las llamaron Lovecraftian. Y entonces la misma gente empezó a alimentar lo que el libro comentaba, y de hecho la gente lo hizo suyo y lo comenzó a hacer real. Unos creen también que era y que supuestamente estaba detrás de ese libro Kenneth Grant. ¿Quién es Kenneth Grant? Y ahorita te lo pongo, y nada más es cuestión de que tú ates cabos. ¿Qué tan podemos negar que la gente también no pudo fomentar un egregor de su existencia? La mente del ser humano y colectiva es muy poderosa. Yo nada más te pongo las varias aristas aquí para que tú jales el hilo conductor y la cuerda. Este señor, Kenneth Grant, ahí les voy, ¿quién era? Para retomar. Era un mago inglés ceremonial y era acólito de Crowley. Servía como secretario personal, y eso lo hizo hasta que se fue para el otro lado. Después de la muerte de Crowley, pues fue denominado como la cabeza principal de Loto en Inglaterra y fue el sucesor de Crowley. Y entonces la promoción de Grant era promoción, y ahí te va, de supuestamente un extraterrestre de Sirius. Y este trabajo enojó a otro de los que pertenecía del Otto, de apellido Germer, quien corrió a Grant de ahí por casi por andar de mentiroso. Y para que se den cuenta, si en nuestras alturas del partido hay gente que se convence de cualquier cosa, pues imagínense estos pensadores. De hecho, Kenneth Grant tiene un libro, y se los voy a mostrar, llamado, aquí está, El revivir mágico. Ahí les va. ¿Cómo la ven desde ahí? La ficción que inspiró Lovecraft tuvo algunas grandes innovaciones de Grant, y sobre todo hacia lo que había ideado Crowley de Telema. Grant comentó que Lovecraft pues había tenido pues dejos de que pudiera haber sido, porque cada quien le echa de su cosecha, yo les he dicho, sobre que pudo haber tenido una pesadilla espacial en un como tipo de sueño lúcido, y de ahí también creó lo que es el Necronomicron. En su lugar de atribuir hacia Lovecraft y su imaginación, Grant supuestamente había tomado evidencia de que uno de los tomos podría
ser un libro astral. Además, Grant creía, así como otros, incluyendo Crowley y Blavatsky, que había tenido un destello de que el Necronomicon era un acceso a lo que vendría siendo algunos registros de forma akáshica, pero ellos lo combinaron y dijeron que podría ser un Necronomicon akáshico. Fíjense nada más cómo está todo esto, para que cuando ustedes oigan a cualquiera de aquí hablar de este tipo de cosas, tengan esta información, de que sepan de dónde está saliendo, quiénes estuvieron involucrados en todo esto, y que el ser humano es tan poderoso que puede crear una entidad así, un egregor, o que sencillamente, porque nosotros no lo sabemos, y que les digo, con esa energía muy baja que tenía Lovecraft, inconsciente o conscientemente pudo haber contactado algo que vertió, y que aquí está lo que te estoy diciendo, como también el New Age y estas personas agarraron todo esto. Ahora bien, como referencia de los registros akáshicos, el concepto teosofista describe una colección de pensamientos que tenemos todos los humanos, donde pues obviamente están las emociones, lo que hemos hecho o lo que pensamos hacer, o el registro que tenemos allá álmico, y además que existen en otro plano, otra realidad donde se accesa, y que tiene que haber una disciplina propia espiritual. Kenneth Grant tal vez notó estos extraños paralelos entre los escritos de Lovecraft y Aleister Crowley, como que había cosas paralelas entre ellos. En un libro llamado The Dark Lord, es un análisis extensivo del sistema mágico de Grant y lo que influenció de Lovecraft a que tuviera él esa influencia de él. Espero que me hayan entendido, y si no, les comento para que se haga más claro de que Grant tuvo gran influencia de estos escritos de Lovecraft. Además, el investigador y el autor Peter Levenda documentó un número de similitudes que tenían ambos, como la ves desde ahí. De hecho, en 1907, los escritos de Crowley y algunos de sus trabajos se volvieron como doctrinas de lo que escribió de Telema, que se conocieron como los libros sagrados. Estos incluyen uno llamado Liber Liberi Vel Lapidus Lazuli, Liber Cordis Cintis Serpente, y trabajos que fueron escritos entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Fíjense nada más las fechas. Ahí se abren portales, hay que decirlo así. Entonces saquen sus estimados de ese año. Y Liber Arcanorum and Liber Carcerorum, escritos entre el 5 de diciembre y el 14 del mismo año. Lovecraft para ese tiempo no tenía conocimiento de esto, porque él había pasado solamente 17 años recluido, viviendo en su casa en Angel Street, en esta provincia de Rhode Island, soñando allá con las estrellas.
y luego en su lugar después escribió un ritual de un todo contra todos, ya saben cómo, y tomó lugar ese año. Esto lo hizo en New Orleans, en Luisiana, y fue el mismo día de que Crowley escribió esos libros enumerados. La historia que escribe Lovecraft se llama El llamado de Cthulhu y pues es su más famoso trabajo. Él escribió la historia en 1926 y en agosto o a principios de septiembre, pero ahí estuvo ese escrito, pero se puso en acción en Nueva Orleans en 1907 y después en Providencia en 1925. ¿Por qué lo estamos mencionando así? Porque Lovecraft y lo que se implementó de este ritual de un todo contra todos fue en honor de un alto sacerdote de los que son los viejos, los grandiosos viejos, así les denominaremos. Cthulhu y el descubrimiento de la estatua de Cthulhu, que se descubrió, ¿saben dónde? ¿Y quién lo descubrió? Fue la policía de Nueva Orleans. Esto dataría en Halloween, fecha 1907. Coincide precisamente con lo que había escrito Crowley en prosas góticas de su autoría, que era Liber Liberi Vel Lapidus Lazuli, y en su lugar Crowley escribe la palabra Cthulhu por primera vez. Él dice que pues sepa la rechifusca qué significa eso o de dónde salió. Y supuestamente el extraterrestre de ficción, ese dios, se pronunciaba Cthulhu. ¿Coincidencias? ¿O ahí hubo cuestiones energéticas que nosotros no entendemos? Yo siempre he dicho que las coincidencias no existen en este sentido. Se parece más que ahora sí que tiene coincidencia, y también Kenneth Grant, él mismo lo nota, que es todo lo que te estoy platicando. Por lo tanto, pues vendría siendo la punta del iceberg, y en lo que sería Liber Cordis Cinti Serpente de Crowley, o el libro de El Corazón, que sería con una serpiente, pero déjenme checar cuál es la otra palabra. Bueno, la cosa es que tiene que ver con una serpiente, y qué casualidad, ¿no? Que se refieran a una serpiente que nada más es nada más y nada menos que una lagartija de estas humanoides. Y hay numerosas referencias de El abismo de la gran profundidad de Typhon Phaeton, y es una apariencia de pues una especie de pescado viejo y que pueda tener las mismas similitudes que podría tener Cthulhu con tentáculos. Estas descripciones hacen pues match o engranan con lo que imaginó perfectamente. No era igualito, pero se aproximaba. Y este volumen fue escrito por Crowley el 1 de noviembre de 1907. El ritual para Cthulhu
en Nueva Orleans toma lugar en el mismo día, mes y año. Chútate esa, para que te des una idea. Y pues ya decimos, aquí coincidencia ya es mucho. ¿Qué más les comentaré por aquí? Así es como están las coincidencias y cómo se van interactuando. Y de hecho, les comento yo aquí que sí, así como hay cultos que le rinden culto, valga la redundancia, al de cuernitos, Baphomet, Satán, como tú lo llames, de igual manera hay cultos que le rinden pleitesía a Cthulhu. O sea, no estamos hablando de algo muy pequeñito. Ahora sí que los cristianos, ¿cuál es su versión y su visión? Es que están inclinados con que pueda ser algo sobrenatural. Si el apóstol Pablo sabía teología y se consideró que había influencias principalmente y poderes de un mundo natural, pues sonaría no muy sacado de la manga, ¿no? Y sería improbable, dicen por ahí, que Crowley tuviera a lo mejor conexión con Cthulhu. Entonces sería muy extraño. A principios de los 70, Grant pues rompería con lo que era el loto americano de allá, de nuestro país vecino de arriba, y también la forma de la organización de Telema y otra organización llamada de Tifonia Otto. Y supuestamente lo que denominó Sirius o Sirio, y que Grant había identificado en los 50, se dice que estaba en referendo una deidad egipcia, que era Set, dios del desierto, las tormentas, la violencia, el caos, y obviamente eso da un dejo a que Grant innovó con la religión de Crowley. Y esta es pues lo que encontré. Y bueno, también ese dios egipcio se le denominó Set, C-E-T-H o Sutekh, que era uno de los dioses egipcios más antiguos y era adorado mucho antes de que existieran los faraones. Y esta fue en la era que fue llamada Naqada, la cual podría datar desde el 3750 AC, para que se den una idea. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que ellos ya a lo mejor también sabían de ambas culturas, y les digo, pudiera ser que hubiera ahí una conexión. Ahora bien, en los 70 el trabajo de Lovecraft pues encontró una nueva audiencia, y estas historias empezaron a ser muy pensadas para hacer cuestiones cinematográficas en Hollywood. Por ejemplo, hay una película llamada The Dunwich Horror,
y también en el 77 hicieron una edición del Necronomicron que de repente apareció, y fíjense, publicaron 666 copias limitadas, editados por una misteriosa figura llamado solamente Simón, que se decía que era arzobispo de una iglesia ortodoxa del este. De acuerdo con Simón, 2 monjes de su denominación se les había robado una copia de lo que era el actual Necronomicron, y dicen que es uno de los libros más peligrosos de la historia. Aparentemente el buen obispo, pues se dice que ganó un poquito de dineritos y entonces publicó este texto que fue robado. Hay muchas historias, Ahora bien, el Necronomicron, que no tiene que ver con Lovecraft, pero sí tiene que ver con Simón, fue uno de los varios grimorios publicados en los 70, que era uno de estos libros que pues a lo mejor sí traía cuestiones verdaderas. Los otros obviamente fueron falsificaciones para propósitos de entretenimiento o para desviar la atención, y sus autores admitieron que poco después de la publicación, Simón, por el otro lado, parecía que no estaba muy contento y que la cosa era en serio. Así es que ahí está, de que también dicen que Simón fue una creación de Leyenda. Así es que para que se den una idea que la historia también puede ser enlazada, el Necronomicron, hacia lo que mucha gente conoce como Nibiru, este planeta donde supuestamente llegaron los Anunnaki. Es que de verdad es toda una historia que se le puede sacar un hilo de media tremendo, pero yo te estoy aquí explicando las similitudes entre Crowley y entre Lovecraft, y que sería mucho paralelismo, de mucha coincidencia, y que ciertamente uno puede decir tal vez conectó con algo Lovecraft. Te lo dejo a tu consideración. Hay muchas cosas también que se dicen de Crowley, entre verdades, ficción y fantasía, pero aquí narramos un documental que estaba aquí mismo en la plataforma de YouTube, llamado sencillamente El hombre más loco del mundo. ¿Qué tan loco pudo haber estado para contactar esta entidad Aiwass? Se ha comprobado ahora científicamente por psicólogos que sí puedes contactar cosas de no muy buenas vibraciones si estás en baja vibración, tus ondas cerebrales. Eso antes no se conocía. Entonces te lo dejo a carta abierta para que sigas investigando sobre el tema de Cthulhu, y que sí, hay reportajes donde dicen que hay sectas sobre Cthulhu, donde se practican cuestiones mágicas, llamémosle así, para no meternos en un bochinche aquí con YouTube. Yo aquí te dejo esto que me parece interesantísimo, y que pues todo lo que escuches aquí por las redes, ponlo en duda,
No nos creas a ninguno. Yo te traigo este tema de historia que me pareció fascinante y que también los que afirman que realmente no existe, que lo comprueben. Y si existe, que lo comprueben de igual manera. Y si realmente los que dicen ahora tener conexión con la Federación Galáctica y que ya les preguntaron, pues que comprueben. Que comprueben realmente y que sus dichos sean corroborados por expertos. No porque yo lo digo y te quiera convencer. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari. Temazo, de verdad. Porque a mí todo este tipo de cosas, y Cthulhu tiene mucha tela de donde cortar. Le podemos sacar, no una, 100,000 o más aristas. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Inscríbete, dale click a la campanita, de verdad, para que te lleguen las notificaciones. Si no, aquí abajo tenemos un Linktree y te salen todas nuestras redes. Y de verdad, si aquí no te están llegando las notificaciones, no te preocupes. Si nos sigues por Facebook, sube de inmediato el enlace. Si estás en Instagram, pues a lo mejor un día después sube que ya hay video nuevo aquí en YouTube. En Telegram es instantáneo. En cuanto sube, va. Y que es completamente gratis la página. Y pues hasta aquí llegó el tema. Por mi parte es todo. Y hasta luego.